Hmm. Israel. No pretendo competir con tu profesor de religión, querida Sofía. No obstante, conviene hacer un breve resumen de los antecedentes judíos del cristianismo. Todo empezó cuando Dios creó el mundo. En las primeras páginas de la Biblia se habla de esta creación. Pero más tarde los hombres se rebelaron contra Dios. El castigo no fue la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, sino también la entrada de la muerte en el mundo. La desobediencia de los hombres a Dios atraviesa como un hilo rojo toda la Biblia. Seguimos leyendo el Génesis, nos encontramos el diluvio y del arca de Noé. Luego leemos que Dios estableció un pacto con Abraham y su estirpe. Según este pacto, Abraham y su estirpe cumplirían los mandamientos de Dios y a cambio Dios se comprometía a proteger a los descendientes de Abraham. Este pacto fue renovado cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Esto ocurrió unos 1200 años antes de Cristo. Para entonces los israelitas llevaban mucho tiempo en la esclavitud en Egipto, pero mediante la ayuda de Dios el pueblo pudo volver a Israel. Alrededor del año 1000 antes de Cristo, es decir, muchos años antes de la existencia de ninguna filosofía griega, oímos hablar de tres grandes reyes en Israel. El primero fue Saúl, luego vino David y tras él el rey Salomón. Todo Israel estaba entonces unido en una sola monarquía y vivió particularmente bajo el reinado del rey David, una época de grandeza política, militar y cultural. En su investidura los reyes eran ungidos por el pueblo, obteniendo el título de Mesías, que significa el ungido. En el contexto religioso, los reyes eran considerados intermediarios entre Dios y el pueblo. A los reyes se les llamaba, por lo tanto, hijos de Dios, y el país podía entonces llamarse Reino de Dios. Pero Israel no tardó mucho en debilitarse, y pronto se dividió en un reino del norte, Israel, y un reino sur, en Judea. En el año 722 el reino del norte fue invadido por los asirios y perdió toda importancia política y religiosa. No les fue mucho mejor a los del reino del sur, que fue conquistado por los babilonios en el año 586. El templo quedó destruido y gran parte del pueblo fue conducido a Babilonia. Esta prisión babilónica duró hasta el año 569, en el que el pueblo pudo volver a Jerusalén para construir su gran templo. No obstante, durante la época anterior a nuestra era, los judíos estuvieron constantemente bajo el dominio extranjero. Los judíos se preguntaban por qué habían disuelto el reino de David y por qué su pueblo estaba siempre sometido a tantas desgracias, si Dios había prometido proteger a Israel. Pero el pueblo, por su parte, había prometido cumplir los mandamientos de Dios. Poco a poco se iban extendiendo la creencia en que Dios estaba castigando a Israel por su desobediencia. Desde aproximadamente el año 750 a.C. surgieron una serie de profetas que predicaron el castigo de Dios a Israel, porque el pueblo no cumplía los mandamientos del Señor. Un día Dios juzgaría a Israel, decían. A esta clase de predicaciones las llamamos profecías del juicio final. Pronto surgieron también profetas que decían que Dios salvaría a una pequeña parte del pueblo y enviaría a un príncipe de la paz o un rey de la paz de la estirpe de David para que restituyera el antiguo reino de David. De esta manera, el pueblo tendría un futuro feliz. Este pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz, dijo el profeta Isaías, y aquellos que habitan el país de las sombras, la luz brotará a rayos. A este tipo de profecías las llamamos profecías de salvación. Para ser más preciso, el pueblo de Israel vivió feliz bajo el rey David. Conforme las cosas empeoraban para los israelitas, los profetas predicaban la llegada de un nuevo rey de la estirpe de David. Este Mesías o Hijo de Dios salvaría al pueblo, reconstruiría Israel como gran potencia y fundaría un reino de Dios.